Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Marco López. Me congrego en la iglesia filial de Hechos 1.8 aquí en Pixley. Mi pastor Carlos Monge, mi pastora Cristela Chachau. Amén. En esta hora el Señor trae una palabra de edificación para cada uno de ustedes, como también la ha traído a mi vida. Amén. Y vamos a leer la palabra bajo las tres máximas autoridades en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor vamos a leer en Génesis 1.1. Amén. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Vamos a orar para que el Señor sea respaldando esta palabra y que sea el Señor hablando a nuestras vidas, a nuestros espíritus. Amén. Padre que estás en los cielos y en la tierra, en esta noche yo te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque no hay Dios tan grande como tú, Señor. Padre de la gloria, en esta noche yo te pido que edifiques tú nuestras vidas, Señor amado, y que seas tú hablando a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor amado, y que toda duda, Señor, sea destruida en el nombre del Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor dice que al principio hizo Dios los cielos y la tierra. Amén. Y este es el primer libro de la Biblia donde habla de Génesis, o ya sea el comienzo. Amén. Donde comienza la Biblia a narrar la historia de cómo Dios comenzó a crear las cosas, porque la palabra del Señor dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Amén. Entonces la palabra del Señor registra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y cuando la palabra del Señor habla que creó los cielos y la tierra, no solamente creó los cielos y la tierra, sino que también creó al hombre. Amén. La palabra del Señor registra que lo creó a su imagen y semejanza. Amén. Entonces nosotros tenemos la imagen, tenemos la semejanza del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, si nosotros tenemos la imagen y la semejanza de Dios, eso quiere decir que nosotros, cuando le creemos a la palabra, cuando vivimos una vida en santidad, una vida en obediencia, entonces nosotros tenemos el poder y la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Y no estoy diciendo que nosotros somos los que podemos hacer milagros, nosotros somos los que podemos hacer prodigios, sanidades, liberaciones, restauraciones. No, simplemente estoy diciendo que nuestra alma y que nuestro espíritu se asemeja al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra. Amén. Porque la palabra del Señor dice que Él todo lo hizo bueno. Amén. Pero muchas veces nosotros como humanos comenzamos a distorsionar la palabra del Señor. En estos tiempos estamos mirando una maldad tan terrible. La palabra del Señor registra que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Y es lo que estamos mirando en estos tiempos. El amor de muchas personas, ya no hay amor, ya no hay temor. Y simplemente cuando nos acercamos a una persona, muchas veces es porque tenemos, ¿cómo podría decirles? Cuando nosotros nos acercamos a alguien es porque a veces queremos sacar algo de esa persona, o porque queremos aprovecharnos de esas personas, porque la palabra del Señor registra que ya no hay amor en nosotros. Cuando nosotros no tenemos el amor y el temor de Cristo Jesús en nosotros, nosotros vamos por la vida haciendo lo que nosotros queramos, lo que mejor nos parece. Pero cuando nosotros nos sujetamos a la palabra del Señor, cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, entonces nosotros, el amor y el temor va a estar sobre la vida de cada uno de nosotros. La palabra del Señor registra que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Amén. Entonces cuando nosotros tenemos amor, nosotros nos acercamos a la presencia del Señor confiados. Hay una palabra en la hay una escritura en la palabra del Señor que dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Y cuando nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia,
nosotros creemos que no vamos a ser rechazados cuando nosotros nos acercamos con humillación a la presencia del Señor. El Señor no nos va a rechazar, porque la palabra del Señor registra que un corazón contrito y humillado, Él no lo va a echar fuera, amén. Porque en estos tiempos el Señor está buscando hombres, mujeres y jóvenes que se acerquen a la presencia del Señor y que le digamos cuánto nosotros le necesitamos, cuán importante es Dios para cada vida de nosotros, amén. Porque Dios juega el papel de un Dios todopoderoso en nuestras vidas. Porque cuando nosotros entendemos que nosotros solamente pertenecemos a Dios, que nosotros, nuestra vida, nuestra alma, todo lo que nosotros poseemos pertenece al Creador de los cielos y de la tierra. Cuando nosotros reconocemos que Dios es nuestro Creador, porque la palabra del Señor dice que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. La palabra del Señor registra que nosotros fuimos creados del polvo, amén. Cuando el Señor creó la tierra, entonces también el Señor nos creó a nosotros. La palabra del Señor registra que Él formó la figura de hombre como barro y después sopló vida sobre ese, vamos a decir, de ese monumento de barro, amén. Entonces, cuando el Señor sopla sobre ese monumento de barro, entonces el Señor transmite alma y espíritu hacia nosotros. Por eso es que nosotros como humanos estamos formados en cuerpo, alma y espíritu, amén. Entonces nosotros, esta alma sabe que un día va a entregar cuentas con su Creador de lo bueno, de lo malo que hayamos hecho. La palabra del Señor registra que vamos a dar cuenta de cualquier palabra ociosa que sale de nuestras bocas, amén. Entonces nosotros tenemos que buscar de la presencia del Señor, porque cuando nosotros entendemos que sin Él no somos nada, que sin Él no valemos nada, entonces el Señor se acerca a nosotros, amén. Cuando nosotros nos acercamos confiadamente, Él inclina su oído para escuchar el clamor de cada uno de nosotros. Y qué tan importante es saber que el Dios que hizo los cielos y la tierra deja de hacer cualquier cosa para escuchar el clamor de una persona que se humilla, amén. Porque en estos últimos tiempos miramos gente orgullosa, gente prepotente, que se cree que lo saben todo, que lo tienen todo, que no necesitan de Dios, amén. Pero el Señor en este tiempo está buscando un pequeño remanente, hombres y mujeres que se humillen delante de la presencia del Señor. Y cuando decimos humillar, no es simplemente caminar despacio, no es simplemente agachar nuestro rostro, nuestra mirada al suelo, sino demostrarlo con hechos, demostrar cuán agradecidos usted y yo estamos con el Señor de esas cosas, de ese mundo de pecado, de esas cosas que el diablo nos ofrece en estos tiempos, amén. Porque el diablo en estos tiempos está ofreciéndole a la humanidad cualquier tontería, pero tenemos que entender que esas cosas son pasajeras, amén. Esas cosas un día van a terminar y el mundo también, pero la palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces cualquier palabra que el Señor nos entrega, cuando nosotros descubrimos esta palabra está llena de promesas. Y cuando nosotros la atesoramos en nuestras vidas, cuando nosotros las escribimos en la tabla de nuestros corazones, entonces nosotros vamos a guardar una promesa de parte del Señor. Y la palabra del Señor promete que cuando nosotros nos humillamos, que cuando nosotros nos acercamos confiadamente, que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, entonces nosotros seremos salvos. No porque nosotros seamos perfectos, porque nosotros seamos santos, porque nosotros seamos buenos, porque la palabra del Señor dice que nadie hay bueno en esta tierra, amén, sino solamente Dios que está en los cielos, amén. Nosotros nada bueno podemos ofrecerle al Señor. Podemos tener oro,
podemos tener plata, pero la palabra del Señor registra que de Él es el oro, de Él es la plata. Amén. Aún nuestra propia vida le pertenece a Él. Entonces nosotros no tenemos nada que ofrecerle, nada, porque no tenemos nada. Aún nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu le pertenece. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder pagarle los favores al Señor? ¿Cómo nosotros vamos a agradecerle al Señor todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, sino simplemente dando gracias? Amén. Adorándole, exaltando su santo nombre, tratando de vivir una vida en santidad. La palabra del Señor registra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando nosotros nos guardamos para el Señor, cuando nosotros tratamos de hacer la voluntad del Señor, hay promesas para nosotros. La palabra del Señor registra que hubo un varón llamado Daniel. Dice la palabra del Señor que en esos tiempos Babilonia se había llevado cautivo a Israel. Amén. Entonces, este varón, dice la palabra del Señor, que se propuso en esos tiempos, en su corazón, no contaminarse. Y el Señor en estos tiempos está buscando hombres, mujeres y jóvenes que se propongan de todo corazón servirle a Él, no adorar imágenes, no hacer lo que su propia concupiscencia les manda. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es cuando nosotros queremos hacer algo, pero nosotros sabemos que estamos mal, que nosotros estamos en pecado. Esa es nuestra concupiscencia, algo que esta carne quiere hacer, como por ejemplo bailar, tomar, amén, endrogarnos, andar fornicando, andar adulterando. Esa es la concupiscencia del hombre. Pero cuando nosotros nos acercamos confiadamente al Señor y pedimos ayuda, porque la palabra del Señor dice que nada podemos hacer por nosotros mismos. La palabra del Señor registra que el hombre por el hombre nada puede hacer. Amén. Entonces, cuando nosotros creemos que Dios es nuestra fuente de agua viva, nuestra torre fuerte, nuestra muralla, nuestro escudo, entonces ahí es cuando el Señor va a obrar en nuestras vidas. Ahí es cuando el Señor va a comenzar a cambiar nuestras vidas. Me recuerdo que cuando yo no buscaba del Señor, yo hacía lo que la concupiscencia mía me decía. Yo hacía lo que yo quería. Yo si quería ir a un baile, yo iba. Si yo quería tomar, yo iba. Entonces, esa era la concupiscencia mía. Amén. Pero un día yo me humillé y me recuerdo que a la edad de 14 años el Señor me dice que le buscara, pero en esos tiempos yo no entendía tanto de evangelio y me gusta siempre hablar de esto, amén, porque muchas personas pensamos que el evangelio es nomás orar, es nomás leer la Biblia, nomás congregarse, y no es simplemente eso, sino tratar de vivir una vida en santidad, una vida en obediencia, una vida en sacrificio para honra y gloria del Señor. Amén. No solamente eso, sino también congregarse, ayunar, sobre todo ayunar. Pero la palabra del Señor dice que tenemos que ser obedientes. La palabra del Señor dice que es mejor la obediencia que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, cuando nosotros hacemos lo que esta palabra nos indica que hagamos, entonces nosotros vamos a ser prosperados. Amén. Pero cuando nosotros desobedecemos, entonces ahí viene un castigo para la desobediencia. La palabra del Señor registra que cuando nosotros somos amigos del mundo, prácticamente somos enemigos de Dios. La palabra del Señor registra que si nosotros como humanos no sabemos que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, entonces cuando nosotros nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, por el pecado, por la inmundicia, por la fornicación, por el adulterio, nosotros ya somos enemigos de Dios. Y yo creo que
Nadie como humano quiere ser enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Yo sé que muchas personas dicen que Dios es amor. Y sí, yo quiero registrar lo que sí es amor, pero también es fuego consumido. Amén. Y cuando Dios es como un padre para nosotros. Amén. Entonces, un padre, cuando el hijo va por malos caminos, los padres lo corrigen. Amén. Entonces, asimismo Dios, cuando Él ve que nosotros vamos por un mal camino, cuando Él ve que nosotros hacemos lo que nosotros queremos, entonces ahí viene la mano de Dios para trabajar en nuestras vidas, para dejarnos saber que Él es todopoderoso y que Él puede hacer con su creación lo que Él quiere. Pero en estos tiempos las personas ya no quieren buscar de Dios. Muchas veces me ha tocado hablar de Dios a muchas personas y yo muchas veces le digo al Señor, pero mira, como que yo les cuento un chiste, como que yo le cuento una historia. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El amor de la gente se ha acabado, se han enfriado las personas. Escuchamos que hay guerras, escuchamos que hay desastres y nosotros no tomamos una acción de decir, voy a buscar al que me creó, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Más bien nosotros decimos, eso ya tenía que pasar, sí se está viviendo en otros lados, pero no tomamos en cuenta que un día puede llegar a nuestras vidas. Y cuando nosotros nos damos cuenta que ya ha llegado a nuestras vidas, reaccionamos y puede ser demasiado tarde. Amén. Porque nosotros por naturaleza, como humanos que somos, así es, nosotros nos tropezamos una y otra vez en el mismo problema. Pero ¿por qué pasa eso? Porque nosotros no tenemos la dirección de Dios, no buscamos la visión que Dios quiere que tengamos. Amén. Porque Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, porque Dios nos dio un espíritu de amor y de dominio propio y no de cobardía. Amén. Porque cuando nosotros no buscamos de Dios, porque muchas veces nosotros decimos, se nos hace difícil, yo no puedo, a mí me cuesta, entonces nosotros estamos siendo cobardes. Y la palabra del Señor registra que desde los tiempos del Juan el Bautista, dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatarán. Entonces yo en esta noche quiero preguntar, o yo no sé qué hora es en tu país o a qué hora estás mirando este video, ¿quién tú eres? ¿Eres cobarde? ¿Eres valiente? ¿Eres el que afronta los problemas o eres el que sale huyendo? Y déjame decirte que si tú eres del que afronta los problemas, no en tus fuerzas, sino con la fuerza, con la fortaleza que Dios te da, tú eres un candidata perfecta para pelear esta buena batalla. Pero si eres de esas personas que te gusta correr de los problemas, de cualquier situación en que tú te metes y huyes, déjame decirte que eres una persona cobarde. Pero tu situación puede cambiar el día de hoy si tú buscas del Señor, si te rindes a Él de todo corazón. Él te va a cambiar, te va a transformar, porque eso es lo que Él hace. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros reconocemos y quebramos con ese hielo, con esa barrera que nos aparta de la presencia del Señor, con ese orgullo, con esa altivez, y le decimos, sí Señor, reconozco que tú eres mi creador, que tú eres el que me da la vida, que tú eres el que me da el aire. Entonces el Señor comienza a cambiar nuestra historia. ¿Por qué? Porque nos estamos humillando al Dios Todopoderoso, el que para Él nada es imposible. La palabra del Señor dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible, porque Él no es como nosotros, débil, que esta carne, que este cuerpo se cansa. Dios es un espíritu. Dios puede hacer
todo lo que Él quiere. Por eso en una parte de la Biblia registra que Él es el gran yo soy. Él puede ser bueno, Él puede ser malo, Él puede ser justo, Él puede ser vengativo, justiciero. Por eso la palabra del Señor registra que Él es el gran yo soy, el todopoderoso, el que para Él nada hay imposible. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Por qué? Porque Él en estos momentos puede estar donde Él quiera. Amén. Para Él no hay barreras. Nosotros como humanos creamos fronteras, que yo soy de este país, yo soy de otro país, yo soy de Centroamérica, de Norteamérica, de Sudamérica. Pero para Él nada hay imposible. Para Él no hay barreras. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y por lo tanto, como Él creó los cielos y la tierra, Él tiene el control de todo lo que está pasando en este lugar. La palabra del Señor registra que de Él son los cielos y la tierra y todo lo que en ella habita. Y por lo tanto nosotros que habitamos en esta tierra, nosotros también le pertenecemos. ¿Por qué? Porque nosotros que somos su creación. La palabra del Señor dice que registra que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos humillamos al Señor somos como esas ovejas y Él es el buen pastor. Hay una palabra, una lectura en la palabra del Señor que registra que Él es el buen pastor. Dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Cuando viene el peligro, el buen pastor va y los defiende. Porque en estos tiempos la palabra del Señor registra que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Entonces cuando el enemigo está acechando a nuestras vidas, ahí está el buen pastor peleando por nosotros. Aunque con estos ojos carnales no lo podemos mirar, pero con nosotros, con los ojos espirituales, creemos que Dios está peleando por nosotros. La palabra del Señor registra y dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Nosotros, cuando confiamos en el Señor, nuestra confianza está en Él, nuestra certeza está en Él, nuestra seguridad está en Él. Entonces Él pelea por nosotros. Por eso la palabra del Señor registra: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero cuando nosotros tenemos la cobertura de parte del Señor, cuando nosotros tratamos de vivir una vida agradable delante de la presencia del Señor, pero cuando nosotros no hacemos lo que el Señor le agrada, cuando nosotros no hacemos lo que Él quiere, ¿qué pasa? El enemigo tiene una legalidad sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos alterando el orden espiritual, porque nosotros estamos quebrantando una ley. Amén. ¿Qué pasa cuando nosotros agarramos una licencia? Vamos a poner el ejemplo, una licencia de manejar. Amén. Entonces tenemos la licencia para manejar, tenemos un permiso por la ley que podemos manejar, pero para esa licencia hay límites. No podemos, en las calles hay límites de velocidad, y cuando nosotros quebrantamos ese límite, traspasamos ese límite, ¿qué pasa? Las autoridades pueden tomar una legalidad sobre nosotros, pueden ajusticiarnos, amén, pueden llevarnos a un juicio, o podemos causar un accidente. ¿Por qué? Porque vamos encima de la velocidad que nos es dada, amén, vamos sobre el límite, amén. Entonces, asimismo, el Señor dejó escrito en su palabra un orden, y cuando nosotros quebrantamos ese orden, entonces el enemigo tiene una cierta legalidad sobre nuestras vidas, amén. ¿Por qué? Porque estamos quebrantando las leyes, los mandamientos del Señor. Entonces el Señor, como es todopoderoso, Él deja que el enemigo haga con nuestras vidas lo que Él quiera. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido al Creador de los cielos y de la tierra, porque desobedecemos a aquel que nos creó,
aquel que merece honra y gloria, aquel a quien nosotros deberíamos adorar de todo corazón. Pero cuando nosotros quebrantamos esas leyes, cuando nosotros desobedecemos lo que la palabra del Señor nos ordena que hagamos, entonces hay una legalidad del enemigo sobre nuestras vidas. ¿Y cómo se rompen esas legalidades? Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús vino a morir por nuestras vidas. Amén. Él pagó el precio, y no cualquier precio, sino a precio de sangre. Amén. Porque allá en el Gólgota, en la cruz del Calvario, Él murió por ti y por mí. Pero ¿qué pasa? Él nos dio la libertad. Y quiero traer a colación esta información, que mucha gente que dice: sí, Jesús ya murió por mí, yo soy libre, Él me perdonó. Sí, te perdonó. Amén. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero ¿qué pasa? Cuando un ladrón es sometido a la cárcel, alguien paga la fianza y él sale, es libre. Pero si él vuelve a cometer un delito, él vuelve a caer otra vez a la cárcel. Asimismo nosotros ya fuimos perdonados, fuimos lavados con la sangre de Cristo. Pero si nosotros seguimos con la inmundicia, con el pecado, cometiendo esas faltas delante de la presencia del Señor, nosotros mismos nos estamos encarcelando. Nosotros mismos le estamos dando una legalidad al enemigo, que él vuelva y nos encarcele. Y hablo de esto porque la palabra del Señor dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Entonces, todo esto que tú ves alrededor fue creado de lo que no se ve, de lo que nosotros como humanos no podemos mirar. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne, somos pecadores. Amén. Entonces, con los ojos espirituales, nosotros sabemos que hay un mundo espiritual que estaba hecho antes que esta tierra. Amén, perdón. Porque Dios es un espíritu, y el mundo espiritual estaba hecho antes del mundo físico que nosotros miramos. Entonces, en estos tiempos el Señor está buscando hombres, mujeres, jóvenes que se humillen delante de la presencia del Señor, que reconozcan que Él es todo para nosotros, que Él es lo principal para nuestras vidas. Amén. La palabra del Señor dice: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Por nada estéis afanosos, por nada. ¿Por qué? Porque nosotros nos afanamos en tener riquezas, en tener comodidad, en no pasar en circunstancias, ¿cómo podría decirles? Vergonzosas, quizás en tiempos que no vamos a tener comida. Nosotros nos preocupamos y lo que hacemos es buscar la manera cómo traer las bendiciones a nuestros hogares. Pero la palabra del Señor dice que más busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia. Porque cuando nosotros somos justos y buscamos la justicia del Señor, cuando nosotros estamos haciendo lo agradable delante de los ojos del Señor, Él va a traer las bendiciones que nosotros necesitamos, porque Él sabe las necesidades que nosotros como humanos tenemos. Amén. Porque Él conoce nuestras necesidades. Dios no es un Dios ciego, ni sordo, ni mudo. Muchas veces nosotros pensamos que Él no nos está viendo, pensamos que en el lugar más escondido que estamos, nadie nos está mirando, pero ahí está el ojo de Dios mirando cada movimiento de cada uno de nosotros, ya sea bueno o sea malo. Y hay que tener en cuenta que cualquier cosa que nosotros hagamos está siendo escrita en el libro de la vida, para que un día, cuando nosotros nos presentemos delante de la presencia del Señor, no haya una excusa de decir: nadie me dijo, yo no sabía. ¿Por qué? Porque en estos tiempos Dios está levantando una generación de hombres, de mujeres
de jóvenes que prediquen su palabra, que están por todo el mundo predicando la palabra del Señor, predicando el evangelio, una vida en santidad, una vida en obediencia. Y no estoy hablando del evangelio de prosperidad, porque yo creo que Dios prospera a aquel que le busca de corazón. Pero hay mucha gente que se está proclamando ser profeta, misionero, evangelista, pastor o aún ministro de la palabra, sin siquiera tener un llamado de parte del Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos un llamado de parte del Señor, el respaldo de Dios va a estar sobre nuestras vidas. Pero una persona que se proclama ser algo cuando Dios no lo ha llamado, hay un problema. ¿Por qué? Porque no va a enseñar la verdadera enseñanza, el verdadero evangelio. Y cualquier persona que lo esté mirando y con esas palabras elogiantes, esas palabras bien dichas, vamos a decir, o con palabras sofisticadas, va a engañar a muchas personas. ¿Por qué? Porque en este tiempo hay muchas personas que están sonando de todo, pero menos espirituales. ¿Por qué? Porque pasan tiempo estudiando la palabra del Señor, estudiando la Biblia, aprendiendo, agarrando información de por aquí y de por allá, pero pasan menos tiempo en la oración, en el ayuno. Lo que menos tienen es desobediencia. Lo que menos tienen es obediencia. ¿Por qué? Porque no hacen lo que la palabra del Señor los manda que hagan. Y cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, entonces va a haber una cobertura, un respaldo de parte del Señor. Amén. Entonces, en estos tiempos, Dios está buscando personas que le busquen de todo corazón, hombres y mujeres y jóvenes que se levanten como aquel Daniel, proponiéndose en sus corazones no contaminarse, buscando la justicia del Señor. Amén. Y hasta este momento, amén, Dios quiere que nosotros hagamos lo que a Él le agrada, hagamos lo que dice la palabra del Señor, lo que la palabra de Dios registra. Amén. Entonces, cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, cuando nosotros pasamos tiempo en la oración, nosotros nos estamos comunicando con Dios, estamos diciéndole, te necesito. Y es lo que Dios quiere en estos tiempos. Dios no quiere hombres y mujeres y jóvenes que estén dando palabrerío sin respaldo, sin la cobertura de parte de Él, sino hombres, mujeres y jóvenes que se levanten a buscar primero la presencia de Dios, porque hay muchas personas que van allá afuera a hablar de Dios sin la presencia del Señor. Entonces, Él lo que quiere es que nosotros nos acerquemos confiadamente, primeramente a Él, y aquel que nos ha llamado, aquel que te ha elegido, te va a capacitar. ¿Para qué? Para la buena batalla, para pelear con principados, porque la palabra del Señor registra que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades, con el diablo y sus demonios. Entonces, aquel que te va a llamar, que te ha elegido, te va a capacitar primero, te va a pasar por procesos para tú ser probado, para tú ser capacitado, para ver qué hay en tu corazón, si tú verdaderamente quieres buscar de Dios, si tú verdaderamente quieres servirle y hacer la voluntad de Dios, o simplemente tú estás buscando fama, tú estás buscando ser exaltado, porque ese es un problema en estos tiempos. Muchas personas se están levantando a predicar la palabra del Señor, pero lo hacen porque quieren fama, porque quieren ser exaltados, porque quieren ser elogiados. Y Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que pongan el nombre de Él en alto, que digan que Cristo viene, que aquel que pagó el precio por nosotros un día viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, dice la palabra del Señor. Entonces, Dios lo que quiere es que le busquemos,
Amén. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. Espero que esta palabra haya sido de edificación para sus vidas como lo fue para mí, para la mía. Amén. Dios me los bendiga.